Buenos días. Todas las personas que integran este Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de Independencia Nacional, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Siendo las 10 horas del día 29 de abril de 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo. Previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido al secretario explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Adelante, secretario, por favor. Muy buenos días a todos. Con gusto, consejero presidente. La dinámica será la siguiente. 1. Los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. 2. Podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir con su intervención. Número 3. El anfitrión podrá activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Número 4. Durante el desarrollo de la sesión deberemos mantener la cámara de video activa. Número 5. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Número 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto al consejero presidente y a los 2 consejeros propietarios electorales integrantes de este consejo. Muchas gracias. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo cual procedo a pasar lista. Consejero presidente, Santiago Muñoz Godínez. Presente. Consejera electoral Miriam Janet Godínez Vázquez. Presente. Consejero electoral Omar Edmundo Arredondo Torres. Presente. Secretario de Consejo Mario Alejandro González Guerrero de la Voz, presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Presente. Gracias. Partido Morena. Presente. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Gracias. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presente. Gracias. Representante a candidato independiente. Presente. Gracias. Consejero presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, secretario. Procede con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El segundo punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar lectura. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 6, 7, 15 y 25 de abril de 2021. 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. 7. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. 8. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales
y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupación de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 9. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Número 10, asuntos generales. Y número 11, clausura de la sesión. Muchas gracias. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de listar sus intervenciones. Secretario, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención. No se registran intervenciones, consejero presidente. Muchas gracias. Por ahí me pareció registrar una intervención del representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, licenciado Espinosa, por favor. Sí, presidente, nada más para corroborar cuál fue el punto a tratar en este momento, es que no se le alcanzó a escuchar y no supe si estábamos tratando de lo que es los temas a tratar o bien ya era sobre asuntos generales. No, licenciado Espinosa, es únicamente la lectura del orden del día. Más adelante vienen los asuntos generales. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, licenciado Espinosa. Continúe, secretario, con el siguiente punto. Al no haber más intervenciones, secretario, proceda a someter a votación. Proceda a someter a votación el orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 de la mañana con 8 minutos de este 29 de abril de 2021. Muchas gracias. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea generar alguno, sírvase a manifestarlo a efecto de listar los mismos. Verifique la pantalla, secretario, para ver si registra alguna intervención. Se registra solicitud por parte del representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Espinosa. Muchas gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones ordinarias del 30 de marzo y extraordinarias del 6, 7, 15 y 25 de abril de 2021. En virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes de los puntos 5 a 9 se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo, por favor. Secretario, recabe sentido de la votación. Con gusto, consejero presidente. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejero presidente, hago constar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos de este 29 de abril de 2021. Sí. Este puente tenía problemas de comunicación. Permítame un momento, por favor.
Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí lo escucho. Me pareció verificar en la pantalla de que el señor Pedro Horta levantó la mano, no sé si sea correcto. Así es. En las dos previas votaciones, Mario González no ha emitido su voto de forma verbal. Y también el compañero Benito Serna tenía la intención de ser tomado en cuenta para los asuntos generales. Eso es todo. Muchas gracias, Pedro Horta. Sí, en ese sentido, Benito no manifestó nada. Vamos a continuar con la sesión. Está a consideración de quienes integramos este consejo los proyectos de las actas de la sesión extraordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 6, 7, 15 y 25 de abril del 2021. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor manifestarlo a efecto de listar sus intervenciones. Secretario, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención. Consejero presidente, se registra intervención del consejero propietario 2 y la consejera propietaria 1. Muchas gracias. ¿Alguien más? En ese sentido, adelante, consejera Miriam Janet. Adelante con su intervención. Sí, empezaría yo, señor presidente. En relación al acta 7 que se está aprobando, en la vista de las correspondencias, de todas las correspondencias, hay un error de dedo, puesto que dice respectivo. Casi todos están en el penúltimo renglón y lo correcto debería ser respectivo. Es un error de dedo nada más para que se corrija. Y en el acta 8, perdón, en la parte final del acta 7, nada más déjenme voy. Hay una mención respecto del por qué la firma el secretario Mario. Dice, la presente acta es firmada por Mario Alejandro González Guerrero en atención que mediante acuerdo CMDH/004/2021, mediante el cual se designó con nuevo secretario de este Consejo Municipal. Considero que la redacción ahí debe de mejorarse un poquito para que quede que mediante acuerdo CMDH/004/2021 se designó como nuevo secretario y se omita el mediante el cual se designó sino como nuevo, se designó como nuevo secretario. Eso es en relación al acta 7. En relación al acta 8, permítame un poquito, nada más, permítame. En relación al acta 8, en el primer párrafo del acta, dice que se trata de una sesión ordinaria y no, es una sesión extraordinaria. También para que se haga la anotación dentro de. Y cuando se incorpora el representante del PRI, en el punto segundo, hay una incorporación por parte del ciudadano José de Jesús Espinosa Moreno. Espinosa aparece con Z y lo correcto es con S. ¿Serían las observaciones que yo tendría? Muchas gracias, consejero. Adelante, consejera Miriam Janet. Adelante con su intervención. Gracias, señor presidente. Pues buenos días a todos. Y de igual manera tengo observaciones en cuanto a la redacción y se omitieron unos textos en algunas cuentas. Y en la acta 9, en el primer párrafo dando inicio al desarrollo de la acta, se refiere a la hora con número 10 y con letra está a las 12, entonces ahí que se iguale con letra que sea a las 10 horas. De igual manera se menciona que es sesión ordinaria y corresponde a sesión extraordinaria. En la página 2 de las 3 que son del acta, en el cuarto punto donde se refiere a los temas del debate, en el tema paridad de género dice e igual y corresponde a igualdad de género,
que se haga esa corrección. Y seguimos con el acta 10. En las cuentas, de igual manera, en lo que corresponde a la vista, se refiere con la palabra equívoca respectico y es respectivo. En la 15ª cuenta que se da, dice elexiseis-n y es elección. Y también se menciona como al inicio a la sesión extraordinaria también que se corrija esa palabra. Sería todo del acta 10. En la acta 11, de igual manera, la hora con número la trae diferente para que se iguale. Y en las cuentas falta agregar las vistas. También en la 8ª cuenta dice Fuerza por México, el por lo trae con signo y ahí para que se desglose el por con letra. De igual manera, en el párrafo que le sigue a la 8ª cuenta también trae ese error de Fuerza por México con el por con el signo. Y en la 5ª cuenta también trae elexi 6n y es elección también para que se corrija. Y corresponde a una sesión extraordinaria y al inicio se menciona como sesión ordinaria. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. En ese panorama, secretario, proceda a someter a votación las actas de mérito con las modificaciones señaladas por los consejeros electorales. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación las actas de mérito con las modificaciones señaladas por los consejeros. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Me permito hacer constar que las actas de mérito se aprobaron por unanimidad de votos, siendo las 10 de la mañana con 18 minutos de este 29 de abril de 2021. Muchas gracias, secretario. Se ordena al secretario remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Y se ordena se entreguen los originales al expediente de esta sesión. Secretario, procede con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El 4º punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual procedo a dar cuenta. Con escrito de fecha 21 de abril de 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario y representante suplente ante el Consejo Municipal Electoral, designando en su caso a Pedro Horta Fuentes y Raúl Herod Ábalos Arredondo como representante propietario y representante suplente respectivamente por el partido político Morena ante este Consejo Municipal Electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de este presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que la misma se refiere y se ordena a la Secretaría efectúe el registro de las sustituciones mencionadas y designe a las nuevas personas señaladas. Hecho lo anterior, lo integre al expediente respectivo. Con escrito en fecha 25 de abril de 2021, presentado por José de Jesús Espinosa Moreno, representante suplente del Partido Político Revolucionario Institucional, en que solicita oficialidad electoral, la cual quedó registrada en el acta _medio OE_medio CMDH_medio 006/2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que la misma se refiere y se ordena al secretario incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo.
con escrito de fecha 26 de abril de 2021, presentado por Omar Saldaña Montemayor, representante propietario del partido político Fuerza por México, por medio del cual informa que en la entrada a las instalaciones del Tianguis La Plaquita existe una lona de grandes dimensiones, con la leyenda: el Tianguis La Plaquita apoya a Adrián Hernández. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena incorporar el escrito al expediente respectivo. Con comunicado vía correo electrónico por parte de Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y remitido a este Consejo en fecha 28 de abril de 2021, mediante el cual remite el acuerdo CG y EEG diagonal 161 diagonal 2021, mediante el cual se instruye a los consejos municipales electorales que así lo requieran, la emisión de una nueva convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales durante el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el acuerdo de cuenta al expediente respectivo. Con comunicado vía correo electrónico por parte de Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y remitido a este Consejo en fecha 28 de abril de 2021, mediante el cual remite el acuerdo CG y EEG diagonal 130 diagonal 2021, mediante el cual se determinó el monto de financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría incorpore el acuerdo de cuenta al expediente respectivo. Con comunicado vía correo electrónico por parte de Ana Lidia Monreal Méndez, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y remitido a este Consejo en fecha 28 de abril de 2021, mediante el cual remite el acuerdo CG y EEG diagonal 131 diagonal 2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere y se ordena a la Secretaría haga el resguardo del acuerdo de referencia y lo integre al expediente respectivo. Consejero presidente, siendo las 10:23, se incorpora a esta reunión Zoom Raúl Herod, representante suplente del partido Morena. Muchas gracias. Bienvenido, representante. Continúe con el desarrollo de la sesión. ¿Es toda la cuenta, consejero presidente? Muchas gracias, secretario. En razón de que se encuentran presentes los ciudadanos Pedro Horta Fuentes y Raúl Herod Ávaros Arredondo, representante propietario y suplente respectivamente del partido Morena, procede tomarle la protesta de ley correspondiente. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza de esta sesión, pido a los demás permanezcan sentados y únicamente que se ponga de pie Pedro Horta y Raúl Herón para la protesta de ley correspondiente. Señor presidente, el ciudadano Emanuel, del representante del candidato independiente, ya está protestado. No, también va a tomar protesta, una disculpa. Martín Emanuel también se pone de pie frente a su pantalla, por favor. Sí, consejero, solicito se me exima de esa solicitud toda vez que me encuentro en una audiencia en la ciudad de Guanajuato y no me puedo poner de pie, salvo que sea posible que sea en la calle.
Muy bien, en este sentido, permanezca frente a su pantalla Gracias. y le pido que dé respuesta con el brazo derecho extendido. Ciudadanos Pedro Horta Fuentes, Raúl Herod Ábalos Torres, representante propietario y suplente, respectivamente, del partido Morena. Ciudadano Martín Emanuel Salazar Ramírez, representante propietario de candidato independiente, protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ella emanen. En particular, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Tome sus lugares nuevamente, por favor. Protesto. Y muchas gracias, muchas gracias. Tome su lugar nuevamente, por favor. Secretario. Sí, Señor presidente, nada más una cuestión técnica. Sobre Morena está sobre, tiene 2 representaciones en esta sesión. Es obligación de decirle que cuál de los 2 es el que va a llevar a cabo la sesión, pero no pueden estar presentes los 2 porque si no estaría sobre representado en esta sesión. sí, muchas gracias, licenciado Espinosa. Efectivamente, tal como lo manifiesta el representante suplente del PRI, únicamente para efecto de tomar protesta, sí está bien que se incorporen los 2, pero para el desarrollo de la sesión, únicamente que permanezca uno, ¿quién quiere llevar la sesión, Pedro Horta o Raúl Herod? Le cedo yo mi lugar a Pedro Horta. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bienvenido para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En ese sentido, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El 5º punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. En ese sentido, y toda vez que ya se eximió de la lectura en el tercer punto, proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El 6º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Está a consideración de los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación, verifique la pantalla para ver si registra alguna intervención, secretario. Se registra intervención por parte del consejero electoral 2 y nada más para confirmar por parte del representante de candidato independiente. No, ninguna. Gracias. Muchas gracias. Adelante, consejero Edmundo. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Nada más en el rubro del acuerdo, en el segundo párrafo, bueno, dentro de la convocatoria estamos en el municipio, entonces dice acuerdo mediante el cual se designa, el que nos fue enviado dice acuerdo mediante el cual se designa el personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos distritales y lo correcto debería de ser municipales. Sería la única observación, señor presidente. Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, procede, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito con la modificación señalada por el consejero Omar Edmundo. Se somete a votación el proyecto de mérito con las modificaciones señaladas por el consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, ¿el sentido de su voto? A favor.
Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 30 minutos de este 29 de abril de 2021. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Secretario, procede con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega o recepción. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación, verifique, secretario, la pantalla para ver si registra alguna intervención. ¿No se registra intervención alguna, consejero presidente? En ese sentido, se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sí va a manifestarlo emitiendo su voto. ¿Recabe el sentido de la votación, secretario? Claro, consejero presidente. Consejero presidente Santiago Muñoz Godín, ¿es el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, ¿es el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 32 minutos de este 29 de abril de 2021. Se ordena a la Secretaría del Consejo remitir copias certificada del acuerdo al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como la Comisión de Capacitación y Organización de este instituto, a través de la Dirección de Organización Electoral. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Está a consideración de quienes integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación. ¿Registra alguna intervención, secretario? Consejero presidente, se registra intervención por parte de la consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez. Adelante, consejera Miriam. Gracias, señor presidente. Sí, solamente en lo que se refiere al tema del acuerdo en segundo párrafo, en las siglas que corresponden a supervisor electoral local y capacitador asistente electoral local, solamente pido que se desglosen esas siglas, por favor. Sería lo único. Gracias. Muchas gracias. En ese sentido, y al no haber más intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito, con la modificación que señaló la consejera Miriam. Muy bien, consejero presidente, se somete a votación el proyecto de mérito con las modificaciones pertinentes. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias.
Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:35 de este 29 de abril de 2021. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Muy bien, consejero presidente. El 9º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Está a consideración de los que integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Secretario, ¿registra alguna intervención? No se registran intervenciones, consejero presidente. Muy bien, en ese contexto, al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero presidente Santiago Muñoz Godínez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera propietaria 1, Miriam Janet Godínez Vázquez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero propietario 2, Omar Edmundo Arredondo Torres, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:37 de este 29 de abril de 2021. Se ordena al secretario de este consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que se registró una intervención por parte del representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Espinosa. Sí, muchas gracias. Licenciado Espinosa, adelante con su intervención, por favor. Sí, gracias, presidente. Es en el sentido de que se le vuelve a hacer un exhorto para que vuelva a considerar que ya las sesiones se lleven a cabo de manera parcial en la justificación que usted ha establecido precisamente en las convocatorias para que sigan siendo de manera en línea, como lo estamos llevando a cabo. Creo que ya no se encuentra precisamente esa situación que pueda justificar usted el por qué no se llevan a cabo las sesiones de manera presencial. Por ello es que nuevamente le vuelvo a hacer un exhorto a través de mi partido para que ya las sesiones puedan llevarse a cabo de manera presencial y no virtual como lo estamos llevando a cabo. Ya no existe el problema de la pandemia al grado de que no se puedan llevar a cabo las reuniones. Y usted lo sigue estableciendo desde ese punto de vista cuando ya no es verdad. Ya precisamente la Secretaría de Salud ya pudo establecer hasta qué número de personas pueden estar reunidas en un lugar tanto público y tanto abierto como cerrado. Y en ese sentido, los representantes de los partidos, así como los consejeros, no rebasamos a las 15 personas, por lo cual ya no se puede justificar de que sigan siendo de esta manera virtual las sesiones, porque se ha perdido el sentido de las mismas. No podemos tener precisamente, se han perdido tiempos, enlaces en ese aspecto y no estamos llevando a cabo de manera real las sesiones. Por eso es que nuevamente le vuelvo a exhortar para que pueda tomar en cuenta esa situación. Asimismo, le solicito que nos pueda emitir un informe respecto de cómo llevan ustedes ahorita el listado de los que van a ser funcionarios de casilla, porque hasta ahorita no hemos tenido absolutamente nada al respecto y estamos a un mes precisamente de celebrar la elección. No sabemos si ya se esté capacitando precisamente a los que fueron seleccionados,
si ya terminaron algunas etapas o bien en qué situación se encuentran precisamente los que van a ser funcionarios de casilla en ese sentido. Y a su vez, para solicitarle, señor presidente, que se sirva expedirme copias de la lista de aprobación de todos los participantes en esta contienda municipal que fueron aprobados precisamente por el Consejo General del IEP. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, licenciado Espinosa. Nada más una pregunta para estar en el mismo contexto. Lista de los candidaturas aprobadas. Así es. Muy bien, muchas gracias. En relación a su primer punto, donde nos pide que ya las sesiones sean de manera presencial y ya no por línea. En ese sentido, le decimos que efectivamente ya estamos contemplando las sesiones que sean presenciales. Tomamos en cuenta su punto para ya ver las condiciones y agendarlos de manera presencial. Las siguientes sesiones de este Consejo Electoral. En relación al punto número 2, se le dice que efectivamente le vamos a dar un informe de la lista que nos pide de los... Sí, ya tenemos ciudadanos que van a estar en las mesas directivas de casilla fungiendo como funcionarios de mesa directiva de casilla. Le vamos a hacer llegar esta información. En relación al punto número 3, también le haremos llegar la información de las candidaturas aprobadas por el Consejo General. ¿Algo más, licenciado Espinosa? Sí, señor presidente. Es que sigo insistiendo en cuestión presencial. Ya tiene usted 2 meses que se comprometió precisamente a que iba a analizar esa situación. Entonces, en ese sentido, si nos vamos a pasar lo que nos resta precisamente para terminar lo que es la jornada electoral, se la va a pasar precisamente pensando o tratando de ver o resolver esa situación, pues va a seguir siendo lo mismo. Porque usted hace 2 meses precisamente a mí me dijo exactamente lo mismo, que se iba a analizar y que se iba a preponderar precisamente porque fueran ya presenciales y no virtuales. Y seguimos en la misma tesitura y seguimos en la misma tesitura. Entonces, yo sí le pediría que tomara en cuenta ya esa situación y finalmente lo tomara en serio para poder llevar a cabo ya las sesiones presenciales. Sí, muchas gracias, licenciado Espinosa. Sí, efectivamente, me acuerdo que sí me comentó hace tiempo, pero todavía estamos con cuestiones de pandemia. Estamos todavía con el semáforo rojo, pero ya lo tomaremos en cuenta para la siguiente sesión. Sí me acuerdo que fue alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, y todavía estábamos en semáforo rojo. Y atendiendo a las recomendaciones del sector salud, pues todavía no era posible atender la sesión de manera presencial. Pero ya vamos a tomar en cuenta su petición, licenciado Espinosa. Consejero presidente, para Sí, informarle adelante. que solicita el uso de la palabra el representante Carlos del Partido Verde Ecologista de México y también el ciudadano Omar Martín. Sí, en ese sentido le informo al representante Carlos Sandoval, Partido Verde Ecologista de México, que no ha agendado asuntos generales, pero con independencia de eso, le damos el uso de la voz. Adelante, ingeniero Carlos. Muchísimas gracias, presidente. Y el sentido es que no tenía algún asunto general que tratar, sino simplemente mi intervención es un comentario con respecto al desahogo de la sesión. Yo por ahí haría una recomendación al consejero Edmundo y a la consejera Miriam, donde hay algo que deben de conocer que se llama mesas de trabajo. Entonces, en ese sentido, no tiene, bueno, es en el desahogo de la sesión, pues qué bueno con las intervenciones que hacen en relación a las actas, a la corrección de redacción por parte del consejo, pero pues hay suficiente tiempo, que es 1 mes, como para sentarse en una mesa de trabajo, hacer ese tipo de observaciones y correcciones junto con el secretario y llegar a la sesión, como vulgarmente se dice, con la información ya planchada, pues específicamente para aprobar.
es un mero comentario, no iba a haber ninguna participación de mi parte como con asuntos generales, pero sí hago esa recomendación de que se pierde tiempo en el sentido de que estén haciendo las observaciones en plena sesión en cuanto a las actas, lo cual nos dice que no se sientan en una mesa de trabajo para hacer la corrección de las mismas. Es cuanto, señor presidente. Sí, levantó la... primero le damos la intervención a Omar Saldaña, también levantó la mano, y después le doy intervención para que conteste, consejera Miriam. Adelante, Omar Saldaña. Sí, sí, señor presidente. El motivo de mi intervención es también para el apoyo a la solicitud del licenciado Espinosa en relación a que se retome, que las sesiones sean presenciales. Creo que están las condiciones dadas, y aunado a esto, ya se lo había comentado a usted yo de manera personal, pero he sabido que se han realizado también actividades propias del Consejo, en el cual se ha invitado a los representantes de partido, en la cual ha habido una cantidad mayoritaria de gente que implicaría una sesión con todos los integrantes, ¿verdad? Entonces, si se están dando actividades donde hay una mayor presencia de gente, pues no veo por qué no retomarlas. Y pues se estaría violando los principios de las sesiones también, porque no son públicas. Al estar condicionado el acceso a ellas, se está perdiendo ese derecho, ¿verdad? Y ahorita, aprovechando también el comentario del compañero representante que intervino, me llamó mucho la atención también que a estas, creo que podemos tener sesiones de más altura. El hecho de que haya correcciones ortográficas y todo eso evidencia efectivamente una falta de profesionalismo por parte del personal encargado de realizar las actas, ¿sí? Y peor aún, que sean firmadas por ustedes con esas faltas garrafales, ¿verdad? Sí les pido un poco más de altura, de calidad en cuanto a sesiones. No podemos estar metiéndonos con la ortografía de un acta. Considero que hay la esencia, no es esa la esencia de las sesiones. Gracias. Muchas gracias, Omar. Tomaremos en cuenta sus comentarios. Adelante, consejera Miriam. Sí, gracias, señor presidente. Solamente en respuesta a lo que comenta el ingeniero Carlos, representante del Partido Verde Ecologista de México, somos quien integra el consejo, somos también como tal los consejeros, pero también lo integran los representantes del partido. Por ello, para estar en el mismo contexto, se hizo mención de las observaciones, aunque fueran meramente de redacción, en el desarrollo de la sesión, porque, como lo menciona el ciudadano Omar Martín Saldaña, antes de ser firmadas, tienen que quedar asentadas las correcciones que nos referimos nosotros los consejeros, como también lo hizo el consejero Omar El Mundo. Solamente es eso, nada más para que quedara asentado en el desarrollo de la sesión antes de ser aprobadas. Muchas gracias, consejera Miriam. En ese sentido, déjenme decirles que vamos a tomar en cuenta sus observaciones. ¿Alguna otra observación? Sí, presidente. Sí, yo creo que, mira, yo me queda claro que los miembros del consejo lo somos tanto consejeros como representantes de partido. Meramente apoyo el comentario del compañero Omar en ese sentido de que no tendríamos por qué estar haciendo esas correcciones de redacción, y sabemos también que antes de cuando se aprueban las actas pues pasan a ser firmadas, pero en el sentido de estar puntualizando ese tipo de correcciones, yo creo que tendríamos que darnos un espacio para hacer una mesa de trabajo donde tendríamos que hacer ese tipo de correcciones, y justamente yo voy en ese sentido de antes de las sesiones ordinarias
pudiéramos establecer alguna mesa de trabajo presencial apoyando el comentario del licenciado Espinosa y del compañero Omar, pues para hacer todo ese tipo de correcciones de redacción nada más o alguna otra corrección que se pudiera hacer y llegar a la sesión en el sentido pues ya lo comenté, vulgarmente se dice ya planchado, hacer la aprobación y si no tendríamos ningún problema. Y es cierto, hacer una sesión más de altura y no estar puntualizando este tipo de situaciones que lo único que nos indica es que por ahí a lo mejor el licenciado secretario de consejo, pues bueno, con tanta redacción, pues por ahí se le pudo haber ido alguna cuestión, ¿no? Entonces, yo sí haría, o yo sí exhortaría al consejo a que nos llamara a algunas mesas de trabajo antes de las sesiones ordinarias para justamente hacer esta revisión de acta y poder llegar a las sesiones ya únicamente a aprobar los puntos y en esas mesas, pues puntualizar lo que se pudiera ver. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, ingeniero. En ese sentido, tomaremos en cuenta sus comentarios y yo les quiero agradecer por los comentarios porque independientemente bueno, porque siempre ustedes han hecho aportaciones positivas que nos ayudan a mejorar la actividad de este Consejo Electoral. Muchas gracias. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El 11º punto es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias. Siendo las 10:52 del día de fecha de inicio de esta sesión, damos por clausurada la misma, agradeciendo a todas y a todos su presencia y participación. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen Buen día. día, presidente. Buen día.